Si hoy te dijera que una sola fotografía puede torcer el destino de dos familias, ¿me creerías? Quédate, porque lo que voy a contarte empieza con una madre que pidió una segunda oportunidad, un millonario que hizo lo impensable en su propia hacienda y una promesa que cambió más que una vida. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte esta historia completa, porque lo que sigue podría ser el espejo donde te mires mañana. Me llamo Daniela Herrera y no vine a pedir limosna. Vine a pedir trabajo como último acto de dignidad. Aquella mañana, todavía con la noche pegada a los hombros, caminé desde el caserío por el sendero polvoriento hasta que el sol empezó a levantar el olor a tierra mojada que deja el riego de la madrugada. En mi bolsa de cuero agrietado llevaba dos cosas que no pesan, pero hunden: una carta y una foto. La carta la escribió mi padre antes de morirse, con su letra cuadrada de hombre que se hizo leyendo a escondidas, diciendo que yo tenía manos de aprender y espaldas de aguantar. La foto era de otra época, esas que se lavan en sepia cuando la memoria insiste. Una mujer con el pelo recogido, mi madre, mirando a la cámara desde el borde de un patio en sombra, y a su lado un hombre joven con camisa clara, gesto serio, la misma mirada de quien sabe que lo que guarda en la boca puede partir en dos un pueblo. Llegar a la hacienda San Rafael es, para quien viene de abajo, cruzar el charco sin mojarse los pies. Un portón de hierro forjado que se abre como si te midieran el alma, un camino de grava que cruje como huesos bajo botas nuevas, y un jardín recortado con una disciplina que a las plantas les debe doler. Yo siempre pensé que la pobreza también puede ser ordenada, el mantel remendado que se lava el sábado, los libros prestados que se devuelven sin doblar una esquina, la olla que no hierve si no alcanza para todos. La riqueza, en cambio, aprendí ese día, puede ser un ejército en desfile, cada hoja en su sitio, cada sombra al servicio del adorno. Dentro de esa coreografía estaba él, Sebastián Morales, el dueño, revisando sus informes con la tranquilidad de quien cree que el tiempo es su empleado. No descubrí su nombre al llegar, ya lo conocía. En el valle se decía que era distinto a los otros ricos, que no te hablaba como si fueras una estatua de sal y que pagaba a tiempo. Algunos le decían patrón con respeto, otros con miedo. Yo tenía otro motivo para estar ahí. Esa foto que no me cabía en la boca cuando dormía. Había escuchado demasiadas veces que la vida de los pobres se mueve a la hora de la siesta de otros, como en España, cuando el sol cae a plomo y las persianas bajan, y tú te quedas en la calle midiendo el silencio. En México dicen que la jornada arranca al alba, antes del gallo, y yo salí a las 4, como si la oscuridad fuera a negociar conmigo el valor de mis pasos. Me paré frente al portón y respiré hondo. A Dios rogando y con el mazo dando, me repetí. Aquí no basta con pedir, hay que empujar. Toqué el timbre con los nudillos, sin temblar. El guardia me miró de arriba abajo, que es una manera de pesar la dignidad ajena sin tocarla. Vengo a pedir trabajo, dije, no a pedir favores. Nombre, respondió, como si el nombre me lo hubiera dado él. Daniela Herrera. Esperé. Esperar, cuando no tienes padrino, es sostener una cuerda invisible y que no te arrastre el hambre. Dentro, la casa blanca de arcos y tejas se alargaba como si quisiera tocar el cielo. Recordé a mi padre diciéndome que el mérito abre puertas, pero la llave la pone siempre alguien con apellidos. Yo llevaba una carta que hablaba de mí y una foto que no hablaba pero gritaba. El guardia volvió con una mujer, Inés, la administradora, un traje beige que parecía no tolerar las arrugas del mundo. Me miró como se mira una factura, buscando el error. ¿Qué sabe hacer?, me dijo sin hola. Aprender, respondí. Rápido. Y trabajar sin que me lo pidan 2 veces. Eso lo dice cualquiera. También cualquiera dice que paga a tiempo, contesté, y se me escapó una sonrisa que no era audacia,
Era hambre de respeto. No se rió. Me midió de nuevo. «Déjeme la carta», pidió. La carta de mi padre cabe justo debajo de mi clavícula cuando me pongo nerviosa. Es un ancla. La saqué y se la di. La leyó al vuelo, como quien busca la fecha de vencimiento. Frunció el ceño al notar la firma del capataz del pueblo que alguna vez trabajó para ellos. «Vuelva mañana», sentenció, «a la misma hora». Ese mañana era una forma de decirme: siéntate en la puerta y mira quién entra y quién sale. Pero yo no vine a ver pasar la vida como si fuera una procesión. Tragué la respuesta que me ardía en la lengua y antes de que se diera la vuelta, saqué la foto. El borde estaba gastado por mis dedos. «También tengo esto», avisé. Inés no la tomó. La miró desde medio metro y su gesto cambió 1 milímetro, como cuando un músico afina sin que el público lo note. «¿Quién te dio esa foto?» «Mi madre», mentí a medias. «Me dijo que la guardara por si un día necesitaba abrir una puerta». «¿Sabes quién es él?», preguntó señalando al hombre de camisa clara. «Sé quién quiero que lo reconozca», dije. No esperé que me dijera nada más. El portón no canta, pero yo oí un sonido que era más que metal. Era la realidad moviéndose 1 centímetro a mi favor. En mi pueblo decimos que el río avisa antes de crecer. Esa foto fue el aviso. Me dejaron pasar. Dentro, la hacienda olía a limón y a papeles nuevos. Había una disciplina que te hacía caminar con los codos pegados al cuerpo. Sebastián Morales estaba de pie, sin corbata, mirando por el ventanal a los trabajadores que ya alineaban los camiones para la salida de la mañana. Supe entonces que a los ricos que mandan bien les gusta más el reloj que el espejo. Cuando se giró, tenía esa cara de los que han aprendido a no parpadear cuando negocian. «Buenos días», dijo, y su voz no pesó más que la mía, que ya era algo. «Inés me dijo que venías a pedir trabajo». «Vengo a ofrecerlo», corregí, «y a mostrarle una foto, si me permite». La tendí. Él no se acercó de inmediato. Por un segundo pensé que iba a decidir sin verla, como quien firma un cheque sin leerlo, pero la tomó con cuidado, y eso me sorprendió, como si supiera que el papel viejo corta más hondo que un cuchillo. No voy a describirte la cara de un hombre que se reconoce en un pasado que no controló. Te voy a decir el silencio exacto que hubo entre él y yo. Se oía el riego lejano, el zumbido de un fluorescente y la respiración de Inés retenida. Esa foto no era una bomba, era una llave, y Sebastián lo supo. No me preguntó de dónde la saqué. No me pidió que me la tragara. Preguntó lo único que podía preguntar un hombre que no huye a tiempo. «¿Qué quieres?». Quise decir justicia, pero la justicia es una palabra que en una hacienda suena como campana que nadie toca. Dije lo que correspondía a ese momento. Un trabajo. Y escuchar de su boca si reconoce a esa mujer. «La reconozco», dijo, sin teatro. No era mi madre a quien él confesaba, era a sí mismo. Yo miré la carta de mi padre en su mano y la foto en la otra, y pensé en la siesta española. Horas suspendidas donde el pueblo respira hondo y nadie hace ruido, pero la vida sigue trabajando por dentro. Allí, frente a él, mi jornada al alba mexicana llevaba ya 2 cafés de olla en el cuerpo, y yo estaba lista para cargar sacos, si hacía falta. Quizá, me dije, el mérito no abre puertas, pero a veces se escabulle por debajo. Sebastián se sentó por primera vez. Inés se apartó medio paso, entendiendo que los próximos segundos la iban a exceder. Él apoyó la foto sobre la mesa, a la derecha de sus informes. A la izquierda, mi carta. Entre los 2 papeles había una carretera de madera barnizada por donde cruzaban, sin chocar, 2 países, el que manda y el que pide. México y España cabían en esa mesa, el refrán de la abuela y la contabilidad exacta del notario, la misa de domingo y el balance del lunes. «Te puedo dar trabajo hoy», dijo. «Comienzas en archivo. Es pesado y te va a parecer poco. Si lo haces bien,
Hablamos en un mes. Yo sabía que el archivo es el sótano de la verdad, donde los apellidos envían a dormir a sus muertos y a sus culpas. Acepté sin mirar a Inés, que esperaba un gracias mansito. Gracias, dije, pero necesito una cosa más. Dime, contestó, con ese gesto de quien cree que controla la negociación. Que no tire esta foto y que me diga cuando llegue la noche por qué la guardó tanto tiempo quien la tomó. Me sostuvo la mirada como sostienen los que están por decidir si una hormiga merece cruzar su mesa. Inés se inclinó para hablarle al oído, pero él levantó la mano, y allí, en ese gesto, entendí que la riqueza disciplinada también tiene dudas, y que los últimos serán escuchados si saben en qué tono decir la primera frase. Está bien, aceptó. Archivo hoy, y al final del día te escucho a ti. Yo asentí, no porque me diera un privilegio, sino porque me daba una grieta. Las grietas son la ruta de los pobres. Por ahí se cuelan el aire, la luz y a veces la memoria. Salí del despacho con la foto de vuelta en la bolsa, la carta en el bolsillo interior y el corazón con la misma marcha de los camiones cuando bajan al valle. El archivo quedaba en un edificio lateral, más fresco que el cuerpo de una iglesia al mediodía. A esa hora, en mi pueblo, las cortinas de las casas se bajan para la siesta. En México, la calle se aplaca, el perro duerme bajo la sombra del poste, y las madres peinan a las niñas con un jalón tierno que enseña paciencia. Yo me metí entre estanterías de metal y cajas atadas con cordel. El polvo subía despacio, como una oración que no quiere molestar. Cada caja tenía una fecha, cada fecha una puerta. El mérito, me dije, se parece a ordenar papeles. No te aplauden por hacerlo, pero cuando alguien busca una verdad, tu orden decide si la encuentra. Trabajé en silencio, marcando con lápiz los lomos para que el ojo aprendiera el mapa. La riqueza disciplinada que vi en el jardín tenía su espejo aquí. Etiquetas, numeración, firmas. Aprendí a leer los nombres de la hacienda como se lee la letra de un médico. Primero te duele la cabeza, luego entiendes que esa palabra que parece río es donación y esa otra que parece cárcel es residuo. No supe entonces lo que sabría después, pero mi cuerpo ya lo intuía. Allí dormía un secreto con uniforme. A la tarde, cuando el sol cambió de lado, Inés apareció con una carpeta más delgada que la otra. Me habló sin mirarme, como quien habla al pasillo. Esto va al fondo. No se abre sin autorización. ¿Y cuál es la autorización? Pregunté, no por curiosa, sino por sabia. La firma de don Sebastián, respondió, con una sonrisa que no tocó los ojos. Esperé que se fuera para dejar la carpeta donde correspondía. No miré dentro. Hay batallas que se ganan sabiendo esperar a que el otro confíe en tu obediencia. Coloqué la carpeta donde me indicó, y en ese acto humilde sentí que acababa de colocar una pieza en un tablero mayor. A las 7, cuando la hacienda se estira como gato cansado, Sebastián me mandó llamar. Entré con las manos limpias, el pelo recogido y la espalda orgullosa, que es la única coraza que traigo de fábrica. La foto estaba sobre la mesa y la carta al lado, como cuando me fui. «Te escucho», dijo. Respiré. No iba a llorar. No frente a él. Mi madre no me enseñó a pedir, empecé. Me enseñó a hacer. Pero también me enseñó que hay palabras que no se dicen por miedo a que cambien demasiado el mundo. Yo hoy traje una foto no para chantajear, sino para saber si el mundo que usted construyó tiene lugar para quienes no caben en la foto. Él no bajó la mirada. Inés, al fondo, fingía escribir en algo que no hacía ruido. Esa mujer de la foto, continué, es mi madre. Y usted la conoció. No le pido que me diga cómo, no aún. Le pido que me cuente por qué la promesa que alguien le hizo a ella se rompió por el camino. Y le pido trabajo para pagar mi propio camino, no para comprar su silencio. Hubo otro silencio, de esos que no son agujeros sino puente.
Sebastián tocó el borde de la foto con un dedo como si probara la temperatura de un agua que podría quemarlo. «Te daré trabajo», repitió, «y te contaré lo que pueda. Pero quiero que entiendas algo. Aquí el mérito existe, sí, pero también el favor. Yo crecí con ambos, y a veces uno tapa al otro para que el nombre no se ensucie. Los nombres se lavan con verdad», dije, y me sorprendí de haberlo dicho. Él asintió. «En España dicen la palabra dada, y esa noche, aunque nadie lo oyó, yo se la había dado a mi madre hace años. Conseguiría la oportunidad que le prometieron. En México, cuando el sol baja, se encienden las cocinas y la familia se sienta a oír historias. Mi historia acababa de encenderse y olía a café de olla y a pan con aceite, mezcla extraña que sin saberlo me haría avanzar. Al salir, guardé la foto en la bolsa y la carta junto al pecho. El portón de hierro ya no era un muro, era una puerta pesada que había aprendido a moverse un dedo. La dignidad no es un discurso, es caminar derecho aunque el camino haga curvas. Y yo, esa noche, caminé con la certeza humilde de quien ha puesto un pie dentro de la casa que dicta las reglas, sabiendo que volvería al archivo a la mañana siguiente a hacer lo que los de arriba creen que es polvo y para mí es oro: leer, ordenar, recordar, porque a veces la segunda chance no la da Dios ni el patrón, la das tú, empujando con el mazo, rogando lo justo, sosteniendo una foto que no pesa pero abre, y prometiéndote de una vez por todas que no vas a soltar hasta que la promesa que alguien hizo a tu madre tenga nombre y fecha, y firma, y un lugar donde colgarla para que a nadie se le olvide. Entré a trabajar sin ruido, como quien aprende a respirar bajo el agua. No me pusieron un uniforme brillante, me dieron un llavero con un 17 oxidado, una libreta cuadriculada y un horario que empezaba antes del sol y terminaba cuando las sombras ya habían aprendido a mentir. Desde el primer día entendí que la hacienda no era solo esa casa blanca con arcos y bugambilias que todos ven. Era una maquinaria invisible, hecha de papeles, sellos, donativos, promesas y puertas que no se abren si no sabes los nombres. Y yo me propuse aprender los nombres sin pedir permiso. Me asignaron a archivo y correspondencia, para que vaya entendiendo, dijo Inés con esa sonrisa que huele a eucalipto y control. Archivo queda en un pabellón secundario, atrás de los naranjos, donde el aire huele a cartón y a tinta vieja. Ahí supe que las haciendas grandes se sostienen en cajas, cajas rotuladas a mano, con cintas de embalar que ya no pegan pero insisten, como las verdades que intentan quedarse. Sobre las mesas, sellos con fechas, fotocopias de actas, listas con la palabra cooperativa en mayúsculas y al lado Fundación San Rafael, que suena a altar pero recibe depósitos como cualquier cuenta. Al tercer día había aprendido la coreografía. El camión llega, el administrador pesa, el abogado firma, la cooperativa factura, la fundación agradece y un sobre con sello de donación anónima recorre pasillos sin piernas. No tardé en notar los pequeños ruidos que hacen las cosas cuando no encajan. La cooperativa del Valle mandaba notas con una sigla que al principio se me deslizó: RV. Residuo valorizado, me dijo Miguel medio en broma. Un mediodía de pan con tomate y café de olla, como si España y México se hubieran puesto de acuerdo para darle sabor al descanso. Miguel no viste traje ni sotana. Viste la paciencia de quien ha visto caer y levantarse a los mismos hombres con apellidos distintos. Aquí todo se recicla menos la vergüenza. Me soltó y se quedó mirando un papel como si encontrara su cara en él. En las tardes, cuando la siesta pesa sobre los hombros de los capataces y el calor se pega a las paredes, Inés hace su ronda con el mismo cuidado con que alguien vigila que no se caiga un jarrón caro. La vi entrar en la oficina de fundación con una carpeta azul que decía expiación. Palabra rara para un lugar que huele a perfume caro. En mi pueblo, expiar es callar hasta que te sangre la lengua.
En algunos pueblos de Castilla lo escuché una vez. Se reza para aliviar culpas que no tienen papel. Aquí, en cambio, la expiación venía con membrete y 2 firmas. No abrí esa carpeta ese día. Aún no tenía el permiso, ni la llave que faltaba. La llave llegó como llegan las cosas importantes, sin fanfarria. Una mañana Paula, la que atiende la ventanilla cuando van a cobrar jornales, dejó un llavero en el borde de mi mesa. No me miró, apenas dijo: «Se te cayó ayer». Yo no lo había visto en mi vida, pero la mentira compartida también es una forma de cuidarse. Pesaba lo justo y tenía una V grabada. Desde ese momento, el 17 y la V se convirtieron en mi brújula para un mapa que nadie me enseñó a leer. Con esas 2 llaves empecé a entrar en habitaciones que no figuran en las visitas guiadas. El cuarto pequeño junto al archivo, por ejemplo, con un estante de metal que a primera vista solo tiene libros contables, pero que guarda, entre los tomos del 98 y el 99, una libreta de tapas verdes que no coincide con el resto. No era libro oficial, era un libro Quint, con E dibujada como si alguien la rayara con la uña. Abrirlo fue sentir que alguien me tomaba del brazo para decirme: «Mira bien lo que te voy a contar, y no me interrumpas». Dentro, listas que parecían inocentes, fecha, concepto, monto, firma, pero las firmas venían a veces con una nota al lado: «Asistida», como si la mano que firmó hubiera sido tomada por otra mano más firme. En México a eso le dicen la mano del patrón. En España lo llamarían un empujoncito con enchufe. Yo lo llamé para mí misma un empujón para precipicio. Había asientos marcados con RV y a la derecha donación indirecta. Esa expresión olía a trampa. Las donaciones deberían ser directas como pan caliente. Sabes de dónde viene, sabes a quién alimenta. Indirecta es cuando el pan da una vuelta por la casa del vecino y vuelve en forma de galleta más cara. En la columna de observaciones encontré algo que me partió la rutina en 2. CH. Lo vi escrito 3 veces, siempre al final de notas donde Fundación SR recibía y luego Anónimo 3 entregaba. CH. De Carmen Herrera. O de otra cosa que yo quería leer con mis ojos, no con los de ellos. Cerré el libro. Cuando el corazón se acelera, hay que aprender a ponerlo en pausa, como cuando el toro aprieta y el torero sabe que un paso mal dado no se corrige con valor, sino con tiempo. Lo que hacía cada mañana me daba un mapa del poder que no sale en los periódicos. La cooperativa, por ejemplo, no es solo el lugar donde se pesan sacos. Es un puente, por ahí pasa el dinero que no quiere verse como ganancia, y por la fundación pasa lo que no quiere verse como gasto. El abogado Santos lo sabe mejor que nadie. Lo vi 2 veces, entrando con su cara de misa y negocios, saludando como quien reparte bendiciones que luego cobra. Es de esos hombres que llaman licenciado en México porque memorizó códigos, y don en España porque aprendió a hablar bajo sin levantar sospechas. Cuando me volvió a ver con la carpeta del 98, me preguntó si ya conocía nuestros programas de expiación. Lo dijo sin vergüenza. Yo sonreí como quien agradece un vaso de agua que no piensa beber. No estaba sola, aunque aprendí a no mostrar mis alianzas. Osvaldo, el de la radio comunitaria, trae café y chismes útiles al archivo cuando la tarde se encoge. Escuché un rumor de barriles viejos que aún huelen, me dijo una vez con mirada de quien entiende que hay cosas que no deben oler en un lugar con jardines de revista. El párroco, Joaquín, un gallego con acento que el tiempo no domesticó, venía a buscar cajas de donativos para la capilla y acababa preguntándome si yo sabía de dónde salían tantos santos nuevos. En mi pueblo, cuando el dinero se vuelve devoto, los bancos aprenden a persignarse, bromeó, y su risa dejó una marca en el aire. A veces, mientras ordenaba índices, pensaba en mi madre.
En la foto, su mirada no era la de quien pide, era la de quien sabe un secreto que puede romper cristales. ¿Qué había pasado entre ese patio en sombra y la promesa que nadie cumplió? El archivo respondió con lo único que los papeles pueden dar: pistas. Entre facturas y actas hallé un memorando con el membrete de Banco Provincial. Memo 300598. Expiación. Transferencia a Fundación SR. Las tres palabras en la misma línea me parecieron una mala broma. Banco, expiación y transferencia. Como si la culpa cotizara y alguien hubiera encontrado el modo de convertirla en inversión social. Mi jornada tenía ritmos que aprendí a escuchar como canciones. Por la mañana, la prisa del reparto, sellos húmedos, choferes que firman sin leer, Inés que firma leyendo. Al mediodía, el silencio de siesta donde las paredes dicen cosas si te quedas. Por la tarde, la procesión de sobres Manila hacia la capilla, la oficina de la fundación o el despacho del licenciado. Todo encajaba tanto que asustaba, porque lo perfecto, en lugares así, casi siempre encubre el polvo debajo de la alfombra. Y el polvo empezaba a hablarme en siglas: RBCH, anónimo. Quise convencerme de que CH no era mi madre. Uno se libera creyendo que las iniciales son de otros, pero mi cuerpo no aceptó el engaño. Cada vez que veía CH, mis manos querían saltar a la foto guardada, como si la tinta llamó a la tinta. Empecé a hacer copias, no de todo, no, solo de lo que formaba un pequeño rompecabezas: un asiento de RB entrando un lunes, un recibo de Fundación SR saliendo un jueves, una lista de anónimos que parecía la lotería: 1, 3, 5. No necesité estudiar contabilidad para entender que, si el dinero entraba con apellido y salía sin él, alguien le estaba lavando la cara. Miguel me ayudó sin decir que ayudaba. Si algún papel te molesta en los ojos, ponlo a la izquierda, si no, a la derecha. Cuando se fue, vi que lo que quedaba a la izquierda decía casi siempre asiento asistido. Una tarde, el generador eléctrico hizo un ruido que no le conocíamos. La luz parpadeó. Ese tipo de parpadeo lo he visto en mercados de barrio y en bares de carretera, justo antes de que alguien cambie lo que no debe cambiar. Inés entró con prisa. «Nadie sale del archivo», dijo. Luego sonrió, como si se arrepintiera. «Es por seguridad, Daniela. Llegaron cajas nuevas». Yo asentí y guardé en el bolsillo secreto de mi bolso la copia de un asientito sin importancia que ahora me parecía un fósforo. Beca DH. Responsabilidad S. Esa línea, escrita con tinta distinta, parecía una palabra más en una oración demasiado larga. Pero yo había aprendido de mi padre que la gramática del poder se rompe leyendo al revés. Beca DH. DH. Como Daniela Herrera, o como otra cosa que aún no veía. Esa noche, al cerrar el portón, sentí el hierro como si me devolviera una pregunta. ¿Hasta dónde vas a empujar? Recordé el dicho que me enseñó mi abuela: a Dios rogando y con el mazo dando. La tradición española lo deja claro: se reza, sí, pero se trabaja el doble. La tradición mexicana añade el ritmo: el alba manda, y la tarde dicta memoria. Yo puse las dos cosas en el bolsillo con las llaves y me prometí que al día siguiente encontraría esa carpeta azul de expiación, sin romper una sola regla, sin saltarme un solo paso, como quien cocina un guiso que necesita su tiempo. No dormí del todo. El ventilador daba vueltas como si quisiera hipnotizar mis dudas, y yo veía en la oscuridad la V de la llave flotando como una brújula pobre. A mitad de la noche pensé en Sebastián, en su manera de probar el borde de la foto con la yema del dedo, como quien tantea un río helado. Entendí algo que me cambió el paso. Su riqueza no lo había salvado de las sombras, solo las había ordenado en cajitas bonitas. Y si yo quería llegar a la promesa que le hicieron a mi madre,
No bastaba con abrir cajitas. Tenía que entender por qué alguien decidió meter dentro de una fundación las migas de un banquete al que no nos invitaron. A la mañana siguiente, antes de que el gallo terminara su primer alarde, estaba en la hacienda. El aire olía a agua recién soltada y a hojas cortadas. Pasé frente a la capilla. Joaquín barría la entrada con gesto de pescador que sabe leer mareas. «Hoy sopla levante», dijo sin saber si me hablaba a mí o al campanario. «Cuando sopla levante, los papeles vuelan a donde deben». Sonreí y seguí. En el archivo, el silencio estaba intacto. Abrí la puerta con el 17, entré con la V y por primera vez me permití mover una caja que no estaba en mi lista. Debajo, sin polvo, una carpeta idéntica al azul, pero verde. Libro quinto, 1998. La tomé con las dos manos como quien levanta a un niño dormido. Sentí que la historia me miraba desde adentro del cartón. Mientras colocaba el libro sobre la mesa, escuché pasos. No los de Miguel ni los de Inés. Pasos que no arrastran, que no pisan fuerte, pasos entrenados para que uno no los oiga. Guardé el libro quinto bajo el papel secante y me di vuelta. Era Sebastián. No traía informes en la mano. Traía por primera vez la mirada suelta. «Vine a ver cómo trabaja alguien que no pidió favor», dijo sin sonreír. Con la puerta abierta y el corazón alerta, respondí. Se acercó a la mesa, puso un dedo sobre el papel secante, no lo levantó. «Aquí se guarda la memoria», dijo, más para sí que para mí. «La memoria y las coartadas», agregué, y no supe si me había pasado de valiente. Él no se ofendió. Miró alrededor, como si estuviera por preguntarme algo y se negara. «Si encuentras algo que no entiendas, pregúntame», dijo al fin. «Prefiero una pregunta hoy que un rumor mañana». Asentí. No era una rendija, era una grieta. Y por las grietas entra la luz, dicen los viejos. En España lo llaman por donde asoma la patita. En México, ahí está la mera rendija. Yo, que no soy de dichos, pero los cargo como amuletos, supe que la maquinaria invisible acababa de hacer un ruido de engranaje flojo. Cuando se fue, volví al libro quinto. Abrí en el medio, como quien corta una naranja al azar, una fecha, junio de 1998, una entrada, RB, cooperativa, unos días después, salida, Fundación SR, Anónimo 3. Al margen, una nota mínima, expiación, y abajo, con tinta más nueva, un nombre recortado en iniciales, CH. No temblé. Los pobres aprendemos a no temblar cuando contamos. Pero los dedos se me helaron un segundo, como si la historia me hubiera tocado la nuca. Cerré los ojos. Vi la foto de mi madre y la oí decir algo que nunca me dijo. Sigue. Ese día empecé a atar cabos con hilo fino. Hice lo que se hace en cualquier mercado de barrio cuando el tendero te quiere vender gato por liebre. Preguntas 3 veces, miras la pesa y pides que te corten distinto. Yo seguí la ruta de un dinero que venía oliendo a barril y se iba oliendo a incienso. Entre los sellos y las firmas estaba el rastro. Y en medio de todo, ajena y central, la promesa que alguien le debía a Carmen Herrera. No iba a gritarla aún, no iba a exigirla aún, pero iba a observar, en silencio, hasta que la propia Hacienda me entregara, por pura rutina, la llave que faltaba. Al salir, la tarde se había vestido de naranja como las bugambilias. En la garita, Paula me devolvió una mirada que decía, «Cuídate», sin hacer ruido. En la vereda, Miguel me ofreció un trozo de pan con aceite que sabía a infancia y a paciencia. Y en la capilla, Joaquín encendía una vela por alguien que no dijo. Me llevé a la boca el pan y supe que la maquinaria, perfecta en apariencia, tenía un tornillo que alguien, tal vez sin saberlo, había dejado flojo en 1998. Yo venía con una llave 17 y una B en el bolsillo, y con algo más.
la voluntad terca de la gente que aquí y allá, en España y en México, aprendió a vivir entre la siesta y el alba, trabajando callado pero con el oído puesto en la pared. Porque cuando las paredes hablan, lo único que hay que hacer es tener dónde apuntar, y yo ya tenía mi libreta. Y un lápiz que no perdona. No voy a mentirte. Investigar empezó como una forma de respirar. Pasé de sobrevivir a mirar con lupa, de archivar a hilar. El primer día que me quedé sola en archivo, con el rumor de los naranjos pegado a la ventana, puse el microcassette en una grabadora vieja que Miguel consiguió de la radio local. El sonido salió sucio, lleno de chasquidos, como si el tiempo masticara las palabras. Me propuse limpiarlo con paciencia de romera. Bajé el ruido, subí las frecuencias medias, recorté silencios que no eran silencios, tan solo huecos donde respiraba el miedo. No soy ingeniera, pero conozco el pulso de una voz cuando guarda una promesa. La escuché. Era mi madre. No era imaginación ni antojo. Esa cadencia que estira las vocales cuando duele, ese modo de decir gracias como si pidiera perdón por agradecer demasiado. Y sobre todo, el nombre que no dijo y sin embargo pronunció en la pausa, el nombre que vive detrás de un suspiro cuando uno no puede permitirse decirlo. Con el audio respirando mejor, pasé al papel. El libro verde de 1998, el famoso libro quinto, no tenía glamour. Tapas raspadas, lomo unido por cinta. Lo escaneé hoja por hoja como quien le cepilla el polvo al pasado para que brille sin cambiarlo. Al inicio todo parecía contabilidad aburrida. Entradas, RB Cooperativa. Salidas, Fundación San Rafael. Anónimo 2, Anónimo 3. Obras Capilla SR. Había sellos sin alma y firmas disciplinadas. Pero en los márgenes, como quien deja migas para volver, aparecían anotaciones con lápiz. Expiación. CH. Beca. Me detuve en la primera CH. Sentí que me tiraban del pelo desde otra vida. Cerré los ojos para no precipitarme. No hay peor ciego que el que no quiere ver, repiten las abuelas, y yo no quería inventarme una verdad cómoda. Abrí de nuevo, comparé tinta, comparé letra, comparé presión de la mano. Esa CH no era de quien firmaba los asientos, era de alguien que tomaba notas para sí mismo. CH, quizás no era Carmen Herrera, quizás CH fue biombo, cortina de humo, sigla prestada para esconder otra cosa. El rastro de las cuentas espejo apareció cuando empecé a cruzar fechas. Junio de 1998, entrada desde Cooperativa, salida a Fundación SR, Anónimo. 2 días después, un movimiento pequeño, como quien no quiere despertar al perro, o Capilla SR, Obras Menores. A la semana una entrada en efectivo sin origen claro y una glosa miniatura, Expiación. Y al margen, otra CH. Me dolió el estómago. Fui a la capilla y me quedé sentada al fondo, mirando a la Virgen de Guadalupe que alguien había traído en una estampa. En México, la guadalupana guarda promesas de los que caminan descalzos. La gente le prende velas con nombres propios. Me vi poniendo una vela con el nombre de mi madre. Me pregunté qué es peor, si una promesa rota o una promesa usada como moneda. Volví al archivo con el olor a cera en la ropa y con una decisión. Iba a confirmar si CH nos nombraba o nos ocultaba. Busqué en cajas satélite un cuaderno de Notas Internas 98. Lo encontré con la ayuda de Paula, que movió una caja sin preguntar y se fue silbando como quien no sabe nada. Dentro había un memo con membrete del banco. Memo 300598. Expiación. Transfer. A Fundación SR. A mano la misma letra que había escrito CH contra RB Cooperativa. No había mención a Carmen. No había mención a nadie de carne y hueso. CH empezaba a parecer una etiqueta, no una persona.
como esas marcas que ponen en los sacos para confundir chile habanero y te venden pimiento. Anoté en mi libreta C.H. Carmen Herrera, hipótesis, beca a Carmen Herrera prometida en 1998, evidencia en audio. Beca no cumplida, cruce de salidas no destinadas a becas. Cuentas espejo, obras Capilla S.R. Una tarde, cuando el calor obliga a bajar las persianas, como en los pueblos de Castilla, me animé a tocar la puerta de Joaquín, el capellán. No fui a confesar, fui a preguntar. Le hablé del libro quinto, de la palabra expiación, puesta como sello de goma, y del dinero que entra por una puerta y no sale por la otra. Me escuchó con esa paciencia cansada de quien aprendió a distinguir entre culpa y contabilidad. Le pregunté si alguna vez se había prometido una beca con nombre y apellido. Bajó la mirada. Dijo que sí, que una vez se escribió al margen de un acta beca de H, que era simbólico, una forma de que no se olvidara. ¿DH? Le pedí que volviera a decirlo. Dijo DH. En no sé H, me clavé en la silla. Si mi madre es Carmen Herrera, la D no viene de ninguna parte. ¿Quién escribió eso?, pregunté. Dijo que no recordaba. A veces la memoria no miente. Se protege. Con el audio limpio y el libro quinto escaneado, di el paso que separa a la curiosa de la investigadora. Seguí el dinero fuera de la hacienda. No era tarea fácil. Las cuentas espejo se esconden donde la gente prefiere no mirar. Fui a la cooperativa una mañana de alba, cuando los jornaleros hacen fila con la gorra en la mano y el café aún humea en vasos de unicel. Pedí en voz baja ver recibos de junio a agosto del 98. Me dijeron que eso es historia muerta. Dije que la historia respira si se le pide. Al final, un gerente con corbata barata me mostró un libro de cajas, y ahí estaban las siglas que ya conocía. Pedí copias. Me dijeron que no se puede. Anoté números de asiento y fechas. Por la tarde, Paula me alcanzó un sobre sin remitente con 3 fotocopias de extractos y un post-it. 004-178-22. No pregunté. A veces la verdad camina con zapatos ajenos. Mientras todo eso ocurría, las amenazas empezaron como zumbidos. Una llamada sin voz a medianoche. Un sobre mi mesa con la frase «No remuevas el barro». Una sombra que se detuvo 2 veces frente a mi puerta y se fue cuando encendí la luz. No eran amenazas de película, eran de pueblo, sutiles, sucias, efectivas. No quise contestar con orgullo, contesté con método. Hice 2 copias del audio y las dejé en lugares distintos. Escaneé el libro quinto y lo subí a una nube con contraseña que solo memoricé yo. Escribí una carta a mí misma con los hallazgos y la dejé en la biblioteca pública dentro de un libro de cocina, porque en mi experiencia nadie roba recetas. Y me repetí, para no perder el norte, la promesa no es contra un apellido, es a favor de un nombre. La narrativa de C.H., como biombo, se volvió más clara cuando revisé donativos a Anónimo 3, que de anónimo solo tenían el deseo. Detrás había una ruta hacia Obras Capilla S.R., una empresa que sonaba a ladrillos, pero pesaba como papel mojado. Cruzando 3 columnas, encontré pagos por becas, sin beneficiarios y justificantes, firmados por manos que sabían firmar al punto de parecer estampas. Y sin embargo, en un rincón, como una grieta de humanidad, encontré una nota sin oficialidad. Pendiente, beca, nombres propios, promesa, Carmen H. Ahí estaba. No eran mis ojos queriendo ver, era el papel gritándolo en voz baja. La beca existía como promesa, no como ejecución. Se había usado su sombra para tapar una transferencia. A mi madre la habían convertido en inicial. Entendí por qué dolía tanto. La pregunta entonces dejó de ser ¿qué sé? Y pasó a ser ¿qué hago con lo que sé? Tenía 2 caminos: denunciar en voz alta y enfrentar un muro, o guardar, negociar, pedir la beca a cambio de silencio.
Lo segundo lo pensé una vez, y me dio vergüenza durante una semana. No porque negociar no sea humano, sino porque esa beca no era mía para negociar. Era de mi madre, y las promesas con nombre propio no se canjean en mostrador. Aún así, admito el dilema. Vivir con la verdad y una puerta cerrada, o empujar la puerta con una verdad que podría desplomarse encima. Fui a caminar. Mis pasos me llevaron a la capilla otra vez. La guadalupana me miró desde su marco, mitad ternura, mitad advertencia. En México, delante de ella, la gente promete cosas que sabe que le van a costar. En España, cuando alguien decide cruzar el camino de Santiago, no lo hace por deporte. Lo hace para comprobar si su voluntad vale lo que dice que vale. Me pregunté si mi camino era de fe o de terquedad, y me respondí que era de ambas. La primera conversación franca con Sebastián llegó sin anuncio. Entró en archivo una tarde de viento. Me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba muy aplicada. No sonrió. Tampoco me advirtió. Me preguntó, casi con curiosidad, ¿qué estás buscando exactamente? Le dije, un nombre escrito completo donde solo quedan iniciales. Le conté del audio, del libro quinto, de CH y de H y de la promesa de beca. No usé reproches, usé fechas. Cuando terminé, me miró como se mira un espejo cuando uno no quiere verse despeinado. Me dijo que en 1998 él no mandaba, que el apellido sí, que se hicieron cosas por el bien de todos, que hoy no puede defender. Le pregunté si podía ayudarme a ponerle nombre a la beca. Respondió que quizá, pero que eso tendría un precio. Hice silencio. No negocies con tu herida, me dije, negocia con tu método. Le pedí entonces acceso formal a actas de junio del 98. Me dijo que hablaría con Inés. Al salir de esa conversación, tenía el corazón haciendo tambor. Recordé el dicho y me lo repetí de nuevo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo quería ver, aunque doliera, aunque me dejara sin salida. Me fui al dormitorio, abrí mi bolsa, saqué la foto y la puse junto al audio y los escaneos. Los miré como quien mira a su familia antes de una mudanza. Les prometí, sin decirlo en voz alta, que no iba a venderlos por un pase, que si hablaba sería para que todos supieran, y si callaba sería para terminar de entender, no para cobrar. Esa noche la sombra volvió a mi puerta. Esta vez no encendí la luz. Dejé que pasara, que midiera mi miedo, que contara mis ventanas. Cuando ya no estaba, me serví un vaso de agua y me senté a escribir en la libreta. La promesa a Carmen Herrera existe, no cumplida. CH fue biombo. Cuentas espejo. Obras Capilla SR. Siguiente paso, acta 14698. Si no aparece, crearla en la memoria de todos. Si aparece, ponerla en voz alta. Cerré la libreta y supe que, al amanecer, cruzaría el portón como quien se echa a un camino de Santiago que huele a naranjos y a gasolina. Y que mi guadalupana, la de mi madre, no me pedía milagros, me pedía voluntad. La misma que saca a los jornaleros de la cama antes de que el gallo afine, la misma que hace que en Castilla alguien camine 100 kilómetros para cumplir una promesa que solo él entiende. Mi promesa tenía nombre propio, y ya no iba a esconderse detrás de 2 letras. No pienso adornarlo. Ese día llevé mi miedo en el bolsillo como quien carga un rosario apretado y me subí al templete de la plaza con la garganta limpia. La plaza mayor, que a veces parece solo un retrato viejo con palomas, se convirtió en ágora ibera. Puestos cerrados, altavoces prestados de la radio local, un dron prestado por un chavo que se gana la vida filmando charreadas, y a un lado la banda de pueblo afinando como si fueran gaitas asturianas llamando a reunión. Osvaldo, el de la radio, abrió el micrófono. Yo abrí el cuaderno, y el pueblo, que llevaba años tragando polvo y rumores, abrió los ojos.
No hice discurso, hice cuentas. Leí en voz clara la cronología que cualquiera podía seguir, como receta sin adjetivos. Junio de 1998, entrada desde cooperativa a cuenta 004-178-22 con etiqueta RV. 3 días después, salida a Fundación SR, Anónimo 3. Una semana más tarde, movimiento a Obras Capilla SR, glosa expiación, margen con CH. Caligrafía distinta. Octubre del mismo año, acta confirmantes y una línea azul que dice beca DH, nunca ejecutada. Años siguientes, donativos anónimos pasando por las mismas manos con nombres intercambiables. Y todo, con sellos que parecen limpios hasta que entiendes que la tinta también puede mentir. Puse sobre la mesa el libro verde original con su lomo cansado. A su lado, el microcassette y un reproductor con pilas nuevas. La voz de mi madre salió por los altavoces, más nítida que en mis noches. No dijo nombres, dijo promesas. No pidió caridad, pidió cumplimiento. En el borde de la plaza, algunos se santiguaron con la costumbre mexicana. Otros juntaron las manos como en misa de pueblo castellano. Nadie se movió, nadie tosió. Cuando terminó, respiramos. Entonces llegó el golpe que ya esperaba. Un hombre de traje, cara conocida de escribano de confianza, se subió al templete con un papel alzado. Medida cautelar por difamación y uso indebido de documentos, gritó como quien canta bingo. Intentó leer el sello, la hora, la firma. Osvaldo le bajó el volumen al micrófono con una calma que parecía saeta. Yo no le arranqué el papel, no me convenía. Lo dejé hablar. Cuando acabó, le pedí que mostrara la notificación completa a la Defensoría del Pueblo, que estaba allí mismo, con Marta al frente, guantes en el bolsillo y la paciencia filosa. Marta tomó el papel, lo giró a la luz. Sello fresco, tinta que chorrea, firma con trazo inseguro, se revisa en sede. Mientras tanto, esta es una asamblea informativa y las pruebas se exhiben con custodia. Nadie silencia a un pueblo sin orden judicial válida. El murmullo fue una ola que chocó contra la iglesia y rebotó. El contraataque se volvió burdo. Un agente municipal, que siempre saluda pero nunca mira a los ojos, señaló una mochila a mis pies que no era mía. No me tembló la mano. «No la toquen», dije. «Cadena de custodia ya». Marta subió. Pidió 2 testigos. Un fotógrafo del dron bajó el aparato como charro hábil con la reata y todo se grabó de frente. Guantes puestos, acta en mano, cierre abierto ante la cámara. Adentro, envuelta en un trapo barato, un arma con el número de serie limado y una etiqueta de evidencia con sello que olía a impresora de hace una hora. Marta no levantó la voz. Plantada y mal. Se incauta, se preserva, se remite a fiscalía. El truco cayó en el acto. El escribano se bajó del templete con la dignidad rota en 4 y el agente, rojo como fiesta brava, se perdió entre la gente. No estaba sola. Miguel, al pie del templete, me miró como se mira a quien cruza un puente sin barandas. Inés, que había sido muro, se acercó con el libro quinto original pegado al pecho. «Es este», dijo en voz baja. «Sin copias, sin tachones. Ya no puedo seguir mintiendo». Se lo entregó a Marta. Hubo un silencio que sonó a cruzar el charco definitivo. Inés miró al suelo. En su gesto había vergüenza y alivio, mezcla peligrosa y a veces salvadora. Y entonces Sebastián no hizo entrada de patrón. Subió sin escolta, camisa arremangada, la cara de quien llega tarde a su propia verdad. Tomó el micrófono con una mano que ya no temblaba. Yo puse mi apellido sobre cosas que no entendí y sobre cosas que preferí no entender. Hoy hablo. No lo salvé ni lo hundí. Solo lo escuché, como todos. Dijo nombres que importaban, fechas y una frase que era llave. La beca prometida a Carmen Herrera existió. No se cumplió.
Yo puedo ayudar a que se cumpla hoy, con intereses. En la esquina una mujer dijo amén, sin darse cuenta. En la otra un viejo soltó, el que nada debe, nada teme. Y era verdad. El temblor ese día estaba del lado de los que debían. Abrimos una por una las piezas. No aburrí al pueblo con tecnicismos. Puse las páginas en una mesa y proyecté las líneas con una lámpara como quien enseña un mapa del Camino de Santiago. Aquí se entra, aquí se desvía, aquí se regresa al sendero. El dron mostró desde arriba el dibujo que hacían las personas alrededor del papel. No era turba, era clase de historia. Expliqué la ruta del dinero con ejemplos que cualquiera entiende. Entra por la cooperativa, como quien trae leche al mercado, sale por la fundación con tarro nuevo y etiqueta de expiación y se escurre por Obras Capilla S.R., como agua que busca cuestas. ¿Y C.H.? Preguntó alguien. Biombo, dije. Se usó para tapar, no para nombrar. La promesa no era un código, tenía nombre y apellido, Carmen Herrera. Alguien aplaudió a destiempo y muchos más lo siguieron. La Fiscalía Provincial había enviado una observadora que tomó nota como notario que sí mira a los ojos. La Defensoría selló sobres, guardó el arma plantada, fotografió lo necesario. Osvaldo transmitió en vivo con un retardo de un par de segundos por si al escribano le daba por volverse creativo. Y el párroco Joaquín, sin sermones, se paró al borde y dijo algo como cuchillo con filo justo. Las limosnas que lavan culpas no cuentan para el cielo ni para la tierra. Cuando la verdad toma forma, la gente pide camino. Propuse 3 mociones claras, sin palabrotas. Crear un fondo Carmen Herrera de becas con veeduría ciudadana. Exigir auditoría ambiental independiente sobre las zonas que olían a veneno desde el 98 y devolver el nombre de mi madre a los papeles, no como homenaje, sino como reparación. No pedí venganza, pedí método. El pueblo alzó la mano, no fue ley aún, pero fue mandato. Vi manos curtidas de charros, manos con uñas pintadas, manos que han tocado gaitas en bodas y manos que han pelado naranjas hasta sangrar. Todas arriba. Y pensé que una asamblea bien hecha es más seria que muchos congresos. El contraataque final intentó ser elegante y salió grotesco. Un rumor de que yo cobraba por hablar, que buscaba fama, que quería subir a costa del apellido Morales. Me reí por dentro. Si la fama llenara ollas, ya no existirían los comedores comunitarios. Respondí con otra cosa, un compromiso público. Dije al micrófono que si el fondo se creaba, el primer aporte sería mi propia renuncia a cualquier pago por esa investigación, que quienes quisieran ayudar lo harían de cara, con nombre y monto publicados en una tabla que cualquiera pudiera leer en la plaza. Transparencia no es virtud, dije. Es higiene. Me aplaudieron con ganas. Inés bajó la cabeza y lloró en silencio. Sebastián se quedó por primera vez sin palabras preparadas. Marta, la defensora, cerró la cadena de custodia como se cierra un pan antes de entrar al horno. Con mano firme, con cuidado, con la certeza de que adentro hay masa que puede levantar. Lo plantado no ensucia a quien no toca, dijo. Ensucia a quien lo puso. El escribano, que seguía en la sombra, dio media vuelta y se fue. El agente, que había perdido su libreto, pidió un vaso de agua. Se lo dieron. Para eso también sirve la plaza, para que los que fallan aprendan que la comunidad no humilla, corrige. Antes de bajar del templete, le pedí a Sebastián que hablara claro de su parte, no para salvarse, sino para entender. Tomó el micrófono una vez más. Si el fondo se crea hoy, yo me comprometo a transferir el 60% del patrimonio de la Fundación San Rafael a ese fideicomiso con reglas públicas y renuncio. No sé si fue valentía o cálculo. Sé que el efecto fue real. La plaza respiró como si hubiera aguantado la respiración desde 1998. El párroco asintió. Marta apuntó. La fiscalía marcó una cruz en su libreta, y yo, por dentro,
Sentí que mi madre, si había aprendido a mirar desde algún lugar, habría dicho nada, porque a veces las madres no dicen bien, dicen sigue. Al terminar, no hubo música. Hubo aplausos cortos, conversaciones largas, acuerdos improvisados. ¿Quién se anota para la veeduría? ¿Quién presta su camioneta para llevar las copias a la capital? ¿Quién conoce a un ingeniero ambiental que no se vende? España y México se dieron la mano en pequeños gestos. Una vecina preparó tortillas y pan con aceite en la misma mesa. Un chico de sombrero charro ayudó a una señora a cargar la silla. Un viejo que había tocado gaita en sus años mozos silbó bajito una melodía que parecía decir «Lo logramos sin gritar». Esa noche, cuando la plaza volvió a ser plaza y no tribunal, me llevé a casa algo que no cabe en la bolsa, la certeza de que el que nada debe nada teme, y que el que debe, si decide pagar, también puede caminar de día. El arma plantada quedó donde debía, las pruebas donde podían verse, el fondo en papel de acta con 100 firmas, y el nombre de mi madre, por fin, en voz alta, dicho por otros. No dormí mejor. Dormí distinto, con el oído todavía en el murmullo de la gente, que es el único sonido que cura. El del pueblo organizándose, sin pedir permiso, para que a los apellidos se les quite lo de armadura y vuelvan a ser solo eso, apellidos. Y que el nombre que cuenta, al final, sea el de quien cumple. La mañana en que firmaron la confesión, el aire olía a papel nuevo y a miedo viejo. No fue en un juzgado solemne, fue en la misma casa donde tantas veces se había planchado la culpa con membrete. Sebastián llegó sin escolta, con la camisa sin ese pliegue perfecto que lo protegía de sí mismo. Inés entró detrás, más pálida que de costumbre, con una carpeta que pesaba menos que su silencio. Marta, la defensora, ya tenía preparada la minuta y los sobres, rotulados para la Fiscalía Ambiental y la de Delitos Económicos. Yo llevé un cuaderno de tapas gastadas y un bolígrafo barato. Aprendí que la verdad no necesita herramientas finas. Necesita paciencia y luz. Leímos en voz alta para que no quedaran palabras escondidas. Fecha, nombres, cargos, cuentas, el libro verde y su trazo de 1998 como columna vertebral. Sebastián tomó el bolígrafo y respiró hondo. Podría contarlo como un acto heroico, pero no sería justo. Fue un acto necesario. Firmó con pulso estable, sin dramatismos, como quien acepta por fin que su apellido ya no le sirve de armadura. Inés tardó 3 segundos más. Yo los conté con el oído. Cuando su firma secó, se oyó el golpe más leve de todos, el de una cadena que cae al suelo sin hacer espectáculo. Marta selló, fechó y cosió la carpeta con hilo rojo, como se cosen las heridas en los pueblos donde la cicatriz es prueba y no vergüenza. De ahí pasamos a lo concreto. El Fondo Carmen Herrera se constituyó en el mismo salón donde antes guardaban trofeos de beneficencia. Los vecinos ocuparon sillas como en asamblea de escuela. Nadie arriba, nadie abajo. Osvaldo trajo el micrófono, Paula el café de olla, la señora Remedios, que siempre anda con aceite de oliva en la bolsa, untó unas rebanadas de pan que sabían a fiesta y a misa, España en boca mexicana, remedio contra el cansancio. Leímos el estatuto del fondo, con la sobriedad de quien lee un acta de bautismo. Objetivos: transparencia radical, comité ciudadano rotativo, publicación trimestral de ingresos y egresos en la plaza y en la radio, y, sobre todo, la línea que había movido el mundo. Becas anuales con nombre y apellido para hijas e hijos de jornaleros, empezando por una, la que se debía desde 1998. La primera se llamó como debía llamarse, Beca Carmen Herrera, con una rúbrica que era más que tinta. Era una mano sosteniendo a la otra a través del tiempo. La transferencia de patrimonio llegó 2 días después, con notarios que llevan el oficio como sotana. No hubo banquete, hubo planillas. Sebastián cumplió su palabra.
60% de la Fundación San Rafael al fondo, sin trucos de fideicomisos opacos ni patronatos de figurones. Lo dije al micrófono porque hay cosas que se agradecen de frente. Aquí no se redime un apellido, se repara un daño. Al terminar, Sebastián pidió hablar. Dijo que renunciaba a la presidencia de la fundación, a cualquier cargo honorario y a la tentación de dirigir desde la sombra. Dijo también que se ponía a disposición de la fiscalía. No le aplaudimos como a un torero, asentimos como vecinos que reconocen cuando alguien por fin hace lo que corresponde. Las investigaciones formales se abrieron como libros. La UFI ambiental colocó marcadores en el mapa del valle. Pozos a analizar, arroyos sospechosos, campos donde el maíz cambió de color sin permiso. Ver a los técnicos desplegar equipos fue como ver a médicos llegar a una casa que lleva años aguantando la fiebre con remedios caseros. Marta y yo caminamos detrás, libreta en mano, anotando coordenadas, tomando fotos, aprendiendo nuevas palabras que no camuflan, sino precisan. Remediación, mitigación, monitoreo. En la plaza armamos un panel grande con el mapa del valle, chinchetas de colores y fechas. Cada semana un informe en lenguaje de pueblo para que cualquiera lo entienda y nadie lo esconda, decía Osvaldo en la radio. Las gaitas no sonaron, pero hubo un murmullo de bolero en la esquina y un rasgueo de flamenco al atardecer, como si la música quisiera recordarnos que las cicatrices también se cantan. La memoria pública tomó forma con objetos. El libro verde original quedó en una vitrina de la biblioteca, junto a una copia en papel y a un código QR que Osvaldo insistió en imprimir para los muchachos. El microcassette se digitalizó en 3 copias, una para el archivo municipal, otra para la fiscalía y otra para el fondo, que ahora tenía oficina propia, humilde y luminosa. Pegamos en la pared un calendario con la fecha que ya nadie iba a olvidar, junio de 1998, y otra con el día de la asamblea, para que el tiempo hiciera su trabajo sin borrar lo aprendido. Quisimos evitar el Museo del Escándalo. Preferimos la estación de paso, que las pruebas enseñaran sin convertirse en altar. La beca, esa palabra que había vivido de puntillas durante años, por fin pisó tierra. Hubo convocatoria, entrevistas abiertas, criterios publicados y un jurado donde yo no tenía voto, solo voz, para evitar que nadie pensara que la historia me daba ventaja. La primera beneficiaria fue Luz, hija de jornaleros, lectora voraz, con una manía hermosa por subrayarlo todo. Cuando leyó su nombre en el papel, hubo un silencio que me hizo arder los ojos. No lloré. No ahí. Le puse la mano en el hombro y le dije bajito, la palabra dada, Luz, aquí valdrá más que el oro. Ella sonrió con una gratitud que no depende de quien entrega, sino del camino por delante. Su padre apretó los labios, se quitó el sombrero como charro a quien le devuelven un caballo que creía perdido, y la plaza se encogió y se expandió al mismo tiempo. Pero ninguna restitución viene sin precio. La victoria cuesta y se cobra en cuotas de realidad. Inés dejó su puesto y a cambio de cooperación recibió la oportunidad de reparar. Se sumó, sin salario, a la auditoría del fondo durante un año para enseñar lo que sabía sin mandar. El abogado Santos enfrentó cargos y aunque pidió perdón con frases hechas, entendió que el perdón sin devolución no descuenta condena. Sebastián se mudó de la casa grande a una más pequeña dentro de la hacienda. No fue castigo, fue reubicación emocional. Descubrió que el silencio pesa más cuando ya no te protege. A veces pasaba por la plaza y se quedaba a oír los informes con las manos en los bolsillos, como un alumno que repite curso por elección. Yo pagué mi propia cuota. Hubo amigos que se alejaron porque no quieren vivir donde todo se pregunta. Hubo noches sin sueño,
con el cuerpo en el catre y la cabeza todavía en 1998. Hubo días en que el pan con aceite se me hizo un nudo y el café de olla me dejó temblando. A ratos, una canción de bolero me abría la herida con dulzura cruel, como esas letras que te dicen lo que no puedes decirte sola, que el amor duele, que la promesa ata, que la memoria no olvida ni aunque quiera. Otras veces, un quejío de flamenco se me metía bajo la piel, recordándome que hay dolores que se cantan para que no devoren. Aprendí a escuchar sin quedar atrapada, a poner la música al servicio de la cicatriz, no de la herida. Cerré el círculo el día que colgamos una placa pequeña en la biblioteca del pueblo. Nada dorado, nada grandilocuente. Una tabla de madera con letras sobrias que dice «Sala Carmen Herrera», que la promesa se cumpla siempre. Hicimos una reunión simple, pan con aceite y café de olla en la misma mesa, un brindis con agua fresca, como se brinda cuando uno quiere seguir claro. Hablé lo justo. Dije que la honra pesa más que el oro en estas tierras, y que por eso ahora la honra se va a medir en papel abierto, en cuentas claras, en becas que cambian la cocina y el cuaderno de una casa. Dije que la palabra dada es la única fortuna verdadera. Te acompaña a la cama, te defiende en la plaza, te entierra con la frente en alto. Los viejos asintieron, los jóvenes miraron el QR como puerta nueva, y yo sentí a mi madre sentarse a mi lado, no como fantasma, sino como mujer que por fin escucha su nombre sin miedo a que lo usen de biombo. A la salida, caminé con Sebastián hasta el portón de hierro. Lo habíamos cruzado tantas veces que ya no era un umbral ajeno. Me dijo que había decidido vender una parte de la hacienda para financiar remediaciones que el Estado tardaría en pagar. No le di palmadas en la espalda, no me salía. Le dije que hiciera lo que dijera el plan y lo que dictara la conciencia, en ese orden. Me preguntó si lo odiaba. Le respondí que el odio no hace auditorías, que la justicia, sí. Sonrió como quien acepta que algunas respuestas no necesitan aplausos. Las investigaciones no acabaron en titulares, siguieron en informes. Descubrimos puntos calientes de contaminación, firmamos convenios con la universidad, plantamos franjas de vegetación que limpian como lo haría un río si lo dejaran. Cuando llegaron los primeros resultados, los colgamos junto al mapa, con gráficas sencillas y fotos de antes y después. Los niños se paraban frente al panel como frente a un partido. Los adultos discutían plazos y presupuestos como quien negocia la cosecha en el bar de la esquina. Ver a la comunidad ocupándose fue el mayor de los antídotos contra el cinismo. Esa noche, al volver a mi cuarto, saqué la fotografía que había torcido el destino de 2 familias. La puse sobre la mesa junto al acta del fondo, al primer comprobante de transferencia y a una copia del estatuto con la cláusula de que todo se publica. Encendí una vela, no por superstición, sino por gratitud. Me serví un café de olla, corté una rebanada de pan y le puse aceite con poca sal. Me senté a escucharlo todo. El susurro de la casa, la respiración de los árboles, el eco de la plaza cuando se queda sola. Pensé en España y en México, en la siesta que te obliga a pensar y en el alba que te obliga a levantarte. Pensé en mi madre y en su voz en el microcassette, en su forma de agradecer como quien pide perdón por agradecer demasiado, y me prometí algo nuevo, ahora sí solo mío, no volver a usar la palabra promesa sin saber cómo cumplirla. No sé si la honra pesa más que el oro en todas partes. Sé que aquí, cuando la luz cae oblicua y el polvo se levanta con el paso de las bicicletas, la gente todavía se saluda por el nombre y se mira a los ojos para cerrar acuerdos. Ese es nuestro banco, ese es nuestro seguro, ese es nuestro flamenco y nuestro bolero, nuestra forma de cantar lo que no podemos dejar escrito. La placa en la biblioteca, la beca con nombre completo, el mapa con chinchetas, la confesión que se firmó sin trompetas, todo eso es mi herencia.
no de riqueza, sino de método, de palabra dada. Al apagar la vela, entendí que el precio del apellido se paga de dos formas: o lo sostienes con silencio o lo limpias con verdad. Nosotros elegimos lo segundo. No nos hizo ricos, nos hizo dueños de la única fortuna que no se devalúa. Decir mañana lo mismo que dijimos hoy, con la frente en alto y la mano extendida por si alguien más necesita cruzar el portón que antes parecía muro. Cuando me acosté, el sueño llegó sin pedir permiso. Y por primera vez en años, la voz de mi madre no vino a recordarme la deuda. Vino a cantar bajito, como un bolero que aprende a ser flamenco, que todo está en su sitio, que la beca existe, que la promesa se cumple, y que mientras haya pan con aceite y café de olla sobre la mesa, siempre habrá una manera de volver a empezar sin vender el alma. Porque la palabra dada, aquí, ya vale más que el oro, y eso, al fin, también lleva su firma.